La historia de los países es la historia de sus relaciones internacionales. Y hoy estamos con José Antonio García Belaúnde, diplomático de carrera, funcionario de la Comunidad Andina y canciller de la República, y asimismo heredero de una larga tradición de funcionarios públicos en el Perú. José, ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué es la primera cosa que recuerdas? Hay dos tipos de primeros recuerdos, digamos, aquellos que hacen con la infancia, que yo no sabría decir cuál es mi primer recuerdo. Quizás en términos de formación, el padre del presidente Belaúnde precisamente, que vivía a la espalda de mi casa, que ya era un hombre jubilado, mientras mi abuelo era un hombre todavía en actividad y que viajaba mucho, y que de alguna forma pues fue un referente y que vivía intensamente la historia del Perú, sus héroes y sus horas de gloria y las horas de tristeza, en términos ya de infancia. Y en términos profesionales, claro, mi primer recuerdo es el día que ingresé a Torre Tagle, aún como ayudante meritorio, como se llamaba, mientras estudiaba en la universidad. Iba por unas horas a trabajar a Relaciones. Y Relaciones era una casa muy pequeña, eran en realidad dos casas, el viejo Palacio de Torre Tagle y la casa adjunta, que era la llamada Casa Aspillega, en donde el secretario general, como se llamaba entonces, el viceministro, era Alberto Wagner de Reina, que era una figura muy conocida en el ámbito intelectual, no solo era un embajador importante, Wagner era filósofo, incluso hasta novelista, pero con menos suerte, digamos, lo suyo era más la filosofía que la literatura. Y donde ya se empezaban a distinguirse algunos embajadores como Javier Pérez Cuellar, que lo sucedió a Wagner en ese puesto, o un poco más jóvenes como Carlos García Bedoya. Digamos, son dos recuerdos primarios en mi vida profesional y en mi vida personal. ¿Y qué definió tu vocación por la diplomacia? Yo creo que lo que definió mi vocación por la diplomacia fue, voy a decir algo que puede sonar feo para ciertos oídos, pero el año 69 se da un vuelco total en la diplomacia. La diplomacia peruana había estado marcado, es cierto, por el tema de la definición de su perímetro, el perímetro del país, ¿no? O sea, no nos olvidemos que entre el nacimiento de la República y el tratado con el Ecuador en el año 42 pasan 120 años. Y tampoco terminó el tema con Ecuador con el tratado del 42. Hay que reconocer que hubo secuelas que llegaron hasta el 90 y tantos. Decía pues que la diplomacia peruana había estado muy marcada por eso y que había estado también después muy marcada por su alianza en la Guerra Fría con los Estados Unidos. Y parte de esa alianza era, ¿no?, una lejanía con todo ese otro mundo que es el mundo de los países de Europa del Este, y mayor lejanía aún con mundos que nos consideramos remotos y ajenos, como los llamados países del tercer mundo. Y en ese momento se cambia, se abre las primeras embajadas del Perú en los países del este, se hace un acercamiento hacia el Asia y hacia el África, y entonces aparece como un proceso muy interesante de la diplomacia por esa universalidad. Y yo creo que además habría que añadir un dato muy importante: es una época de mucha conflictividad con los Estados Unidos. La conflictividad derivada de acciones del gobierno entonces, como las nacionalizaciones, claro, de empresas americanas, pero también la conflictividad porque era un momento en que el debate norte-sur, o sea, norte países ricos frente al sur países pobres, empieza a tomar un auge. Empieza a tomar y a desplazar el conflicto este-oeste, o hacerlo menos relevante, en todo caso para nosotros, y nosotros con una agenda, nosotros los países en desarrollo, con una agenda de otro tipo de cosas. Y ese momento llega a su culminación con la famosa crisis del petróleo, el año 73-74, cuando se disparan los precios del petróleo después de la guerra de Yom Kippur. Y
¿En esta vocación influye tu abuelo, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde? No, al contrario, a mi abuelo no le parecía gran cosa que yo fuera diplomático. Así, mi abuelo era un hombre que gustaba resumir un pensamiento en frases así cortas y felices, ¿no? Me decía, no, esa es una carrera de hambre de condecoraciones. Y tuve que ser ministro para que me tocaran condecoraciones. O sea que, ¿Pero influyó en algo o sea, cuál ha sido la influencia de Víctor Andrés Belaúnde en tu caso? ¿Qué cosa representa eh, él no, para ti? a ver, no fue una influencia para el caso diplomático, prácticamente. Porque yo sentí que mi abuelo era un diplomático sui generis. Mi abuelo era antes que todo un pensador, era antes que todo un maestro. Y era también un diplomático, pero fundamental. Entonces, lo que ha influido en mi abuelo es el amor al país, la vocación de reflexión sobre los grandes temas del país y del mundo, eh, amor a la lectura, sensibilidad frente al arte, valores más universales, menos acotados a una profesión. Tú, en tu carrera ha sido muy importante, en fin, en conversaciones que hemos tenido, la figura de Carlos García Bedoya. Sí. ¿Qué fue Carlos García Bedoya para ti? Yo diría que fue un maestro. Carlos era un hombre muy inteligente, y era un hombre culto, y que combinaba una cosa que es muy extraña en los diplomáticos. Combinaba la diplomacia, era un buen diplomático, y combinaba la política, era un hombre muy interesado en la política. Y tenía una vocación de maestro en la cual lo reconocíamos no solo los jóvenes de entonces, sino que incluso yo creo que ejercía una especie de liderazgo natural en su generación. Era probablemente el que tenía más empaque en esa generación, por su cultura, por su visión amplia, era un hombre cosmopolita, si se quiere, más europeo que americano, más, más afín a la cultura europea, francesa sobre todo, que a la cultura norteamericana, pero era un hombre cosmopolita y con una seria vocación por el debate, la discusión, por escuchar a los jóvenes, por promover a los jóvenes. Era un maestro, sí, yo diría que era un maestro. ¿Y su rol en esta apertura de la política exterior peruana hacia los países no alineados, hacia los países del bloque soviético, cuál fue? La historia que yo he podido reconstruir después es que él, el año 68, todavía en el gobierno del presidente Belaúnde, hace un pequeño documento sobre lo que debía ser una nueva política exterior peruana. Había que liquidar lo que él llamaba las hipotecas del pasado y dar un paso hacia adelante y modernizarse. Y este documento se lo entrega al entonces viceministro, que era Javier Pérez de Cuéllar. Y viene el golpe, y llega el nuevo ministro, que era un militar, el general Mercado, y le dice a Pérez de Cuéllar, bueno, ¿qué planes hay de política exterior? Porque tú sabes muy bien pues que los militares funcionan con planes a largo, mediano plazo, estrategias, tácticas. Entonces llevó esa mentalidad a relaciones y resulta que estaba el papel de Carlos ahí, el documento de Carlos. Y a partir de ese documento se elabora lo que iba a ser la política exterior, una estrategia política exterior. Primero que nada, hay que remarcarlo siempre, lo más importante en la política exterior es la vecindad. Lo más importante, tú tienes que tener una relación densa, profunda, rica y con mucha proyección con los vecinos. El segundo capítulo para él era la relación con Estados Unidos, es la potencia dominante, como la llama él. Es demasiado importante Estados Unidos para nosotros porque está en nuestro propio continente.
Y después había algo que ya hoy ya está un poco consagrado, ya está consagrado y por consiguiente ha perdido cierta vigencia, que es el tema del mar, el derecho al mar, que fue uno de los temas emblemáticos de la diplomacia peruana durante muchos años. Y después ya venía, ¿no?, el desarrollo de estas nuevas aproximaciones a estas realidades que habíamos ignorado. Entonces, eso sí lo tuvo claro Carlos y lo supo desarrollar muy bien. O sea que Mercado Jarrín en el fondo asume un poco este documento que había desarrollado García Bedoya y no le encuentran mayores objeciones y digamos lo llevan adelante. No hubieron objeciones de los militares a esta política. ¿Y tu experiencia en general de trabajar en el ministerio durante el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez interfirieron mucho en la política exterior? ¿Cuál es tu balance sobre esos años? O sea, siendo un periodo de la historia peruana, digamos, controvertido. Bueno, como todo, como siempre en estas cosas políticas, hay también temas personales. Y con eso que quiero decir, Velasco era agregado militar en París cuando Carlos García Bedoya era el ministro consejero de la embajada. Entonces había ahí una relación ya establecida y que permitía, digamos, que Carlos García Bedoya tuviera el impacto y la influencia que tenía sobre la política exterior. Mercado, por su lado, era un hombre bastante sensato y entendió perfectamente que ese era un plan viable y que eso era posible. Después llegó De la Flor, que era un hombre menos, se sentía más revolucionario que Mercado, más a la izquierda y cargaba más las tintas sobre los aspectos más tercermundistas, digamos, que sobre los demás aspectos. Pero básicamente los militares encontraron, ¿no?, un servicio exterior muy asentado, con mucha tradición, con buenas raíces, con capacidad de plantear nuevos objetivos, nuevas estrategias. Y con un sistema institucional de nombramientos, de recambios. Bastante objetivo, bastante meritocrático. O sea, no hubo una politización. Hubo una pequeña politización, nos faltaron pues los entusiastas revolucionarios que creaban brigadas, iban a haciendas cerca de Lima a cosechar papas hasta que los echaron porque malograban todo, en fin. Sí, hubo eso es el folclore. Pero cosas más de gestos que de una verdadera politización, en el sentido que no hubo una discriminación ideológica en términos de los ascensos. Había ciertas cosas. Carlos García Bedoya me ponía siempre, cuando tenía que ascender o hacerme un nombramiento, nos mandaba a Palacio como José A. García Betos y ya desaparecía el Belaúnde en el camino y ya podía hacer. Pero no, aparte de eso. ¿Y no hubo un intento de hacer una reforma del servicio diplomático, como hubo, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial o de otras instituciones? No, lo que hubo sí fue una nueva ley, se rebajó la edad de jubilación, se promovió a unos seres jóvenes embajadores, todos muy brillantes, hay que decir, ¿no?, que les permitía al gobierno trabajar con estos nuevos conceptos y con esta nueva dinámica, ¿no? Así, cuando llegan los militares, Carlos García Bedoya no era embajador y lo hacen embajador, Carlos Alzamora no era embajador y lo hacen embajador, Juan José Calle tampoco. Es decir, hubo una promoción de embajadores, jóvenes que surgió bien, se hizo dueña de la Cancillería, digamos, ¿no? Y en casa estos suscitó algún tipo de conversación con tu padre, por ejemplo, que había estado en la Corte Superior, en la reforma de Velasco, lo habían sacado. ¿Se generó algún tipo de tensión en casa sobre esto? Hecho que tú, ¿cómo tomó él esto? ¿Cómo era el diálogo en este punto con tu padre? Es un hombre que había hecho toda la carrera judicial, desde amanuense hasta presidente de la Corte Suprema.
Entonces la idea de que un hijo suyo tuviera una carrera, no la judicial, pero la diplomática, era algo que yo creo que en el fondo le hacía sentir bien, que tuviera un hijo al servicio del país. Mi padre era un hombre que tenía una especie de conciencia muy grande de que si uno había nacido con ciertos privilegios, ¿no? Había tenido un buen hogar, había podido ir a la escuela, había podido comer bien, etcétera, etcétera, de alguna manera tenía que, ¿no? Compensar, dar a cambio lo que ha recibido. Y no en términos de caridad, que podía ejercer y que de hecho la ejercía, sino en términos de compromiso con el país. Eso es lo que sentía él. Entonces, sí. Y evidentemente cuando él lo cesan, yo me acababa de graduar de tercer secretario y él me pidió que me quedase en la carrera. Que él quería que yo podía ser un buen diplomático, que parecía que era lo que era mi vocación, mi interés, etcétera, y que no debía. Entonces, la noción de servicio público, en el fondo, viene por tu padre. O sea, él por mi fue... abuelo, ¿no? Pero esas dos figuras son las que te inculcan esta... O sea, era parte de la digamos, natural, dinámica de la casa, de las conversaciones en la casa. Y para, digamos, ¿cuál ha sido ya digamos, más de 50 años del golpe o del régimen de Velasco, el balance de este viraje de la política exterior peruana para ti? Aspectos positivos, negativos, porque, digamos, a partir de ahí se sigue esa política y se continúa en los siguientes gobiernos. Es decir, Belaúnde no cambia esa visión, menos aún el primer gobierno de Alan García, y me parece que funciona hasta Fujimori. A ver, yo creo que hay cambios que están determinados no por un voluntarismo, que también existe, sino por la naturaleza de las cosas. Es decir, estábamos atrasados. Lo único que hicimos fue ponernos modernos, actualizarnos. Y en ese sentido eso no estaba malo. Lo malo era lo otro. Es decir, todavía hay algún país de América Latina que no reconoce a China continental. Eso es un absurdo. La China continental existe y es la segunda potencia económica mundial. Por supuesto. Y en cualquier momento va a ser la primera. Entonces, eso sí es importante. Dicho sea paso, este gobierno reconoce a la China comunista. Claro. ¿No? Hasta ese momento no se le reconocía. Entonces, es la modernidad. Y en esa medida, lo que se hizo bien, porque era ponerse... Claro, el canto de cisne, perdón, de esa política antigua es este famoso viaje que hace Prado a Taiwán. Claro. En donde hasta ese momento la única relación existente con China era a través de Taiwán. Exactamente. Y hay un gesto de él, ¿no? Pero hay que poner las cosas en contexto. Todavía no había entrado la China comunista, la República Popular de China no había entrado a Naciones Unidas también, ojo. Claro. La República Popular de China entra a Naciones Unidas en el 72, si la memoria no me falla. Y Estados Unidos es el 75, ¿no? ¿En qué año Estados Unidos abre relaciones con la China? Es con Kissinger y Nixon. Kissinger, eso debe haber sido el 74, si la memoria no me falla, 74, 75. 74 creo que fue el primer viaje. Y ya la formalización vino en el 75, sí. Entonces, claro, hay todo un viraje. Hay un viraje. O sea, nosotros nos adelantamos a lo que era inevitable. El reconocimiento de la China continental, de la República Popular de China. Y bueno, que estaba en la naturaleza, era la dinámica. El mundo cambia, ¿no? Y había que cambiar con el mundo. Y entonces, insisto con lo primero, el balance de esa política, digamos, llevada a cabo, diseñada y llevada a cabo en los 70s, al día de hoy en el servicio diplomático peruano, ¿cuál ha sido? Bien, cumplió su rol.
Quizás el efecto más importante, más llamativo y más emblemático de ese cambio fue sobre nuestra posición en materia del derecho al mar, la Convención sobre el Derecho al Mar, que básicamente recoge los planteamientos del Perú. Yo diría que esa política que sirvió para que nosotros avanzáramos en la defensa del derecho al mar, se plasma en este nuevo instrumento. Creo que la gran conquista de esa nueva apertura, etcétera, fue lograr que la nueva Convención del Derecho al Mar recoja los planteamientos. Y yo me imagino que la otra, digamos, gran tendencia que existe en ese tiempo es la comunidad andina, es decir, esta cosa nueva de agrupar a los países andinos. Sí. ¿Cuál es tu balance de eso? Uy, eso es muy complejo. A ver, primero hay que decir una cosa que es muy importante para entender al Perú, ya que estamos hablando de la historia del Perú, las relaciones internacionales en la historia del Perú. El Perú siempre ha querido estar en los procesos de integración o liderarlo. Para mí, es una tesis absolutamente personal, que el hecho de haber tenido 4 vecinos y después 5, sin que los límites estuvieran claros con ninguno de ellos al iniciar, y que tuvimos un proceso muy largo de negociaciones y también de guerras para definir esos límites, ha hecho que el Perú siempre pensara que la integración debía ser el proceso por el cual facilitaba un mejor manejo de ese tipo de situaciones, posibilitaba arreglos. Entonces, yo sí creo que por eso es que el Perú está en el Congreso de Panamá, el anfictiónico de Panamá, el año 26. Por eso es que el Perú convoca los congresos de Lima de 1854. En fin, y 65. 65, y después está en la Unión Panamericana, etc. Está el año 60 con la Vieja LAC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y el año 69 opta el Perú por la comunidad andina. En realidad no fue una idea del Perú, fue una idea básicamente de Chile y de Colombia, del presidente Frei de Chile y del presidente Lleras de Colombia. Lo que pasa es que era una época donde había mucho proteccionismo y lamentablemente se terminó ejerciendo el proteccionismo al interior y la planificación al interior. Yo creo que nos faltaban muchos elementos para un proceso tan ambicioso. Nosotros nos replicamos un poco el modelo europeo de integración, pero nos olvidamos de 2 o 3 cosas. Primero, Europa venía de una guerra con 50 millones de muertos y donde no era posible sino buscar la paz, nunca más una guerra. Entonces la integración iba a facilitar eso. La segunda cosa, y la gente se olvida, era la importancia en Europa de los partidos comunistas en esas democracias aún frágiles, y que eran partidos comunistas como el PCI, el Partido Comunista Italiano, o el Partido Comunista Francés, absolutamente vicarios del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ergo, había que de alguna manera enfrentarse el peligro que significaba estos partidos comunistas absolutamente subsidiarios del Partido Comunista de la Unión Soviética. Recién hacia los años 70 aparece el concepto de eurocomunismo, con lo cual ellos toman sus distancias. Pero el 57, que es cuando se firma el Tratado de Integración Europeo, el Tratado famoso de Roma, el 57, estos partidos eran muy poderosos en estos 2 países y absolutamente supeditados al Partido de la Unión Soviética. Y el tercer elemento que también influyó mucho en ellos a favor y en nosotros en contra, es que ya cuando se funda lo que hoy conocemos la Unión Europea, cuando se crea
la Europa del Tratado de Roma, el 30% del comercio que hacían esos países era entre ellos mismos. Ya era interno. Nosotros no teníamos nada de comercio. Entonces hicimos un esfuerzo muy voluntarioso, pero sin el estímulo político que tenía Europa por los riesgos que tenía, ni el estímulo económico de tenía Europa de una masa crítica. Claro. Por eso es que hay tantas dificultades. En la comunidad andina tuvo sus primeros momentos, cuando se llamaba Pacto Andino, obviamente como todo proceso que se inicia muy auspicioso, pero esto empieza en el año 69, después empiezan a haber dificultades y ya cuando viene la famosa crisis de los 80, la crisis de la deuda de América Latina, se lleva todo. Se lleva todo pero se lo lleva porque son mecanismos muy conservadores, muy proteccionistas. Claro, que lo hace inviable en el fondo. Que le hace inviable porque ellos también se protegen entre sí mismos, no es que se protegían frente a terceros, también se ejerce protección. Y la crisis hace que se caiga todas esas políticas proteccionistas, la famosa doctrina Previs, el pensamiento cepalino, todo, y empiezan a abrirse las economías. Y entonces ahí empieza a haber un resurgir de la comunidad andina, porque se libera el comercio hacia afuera y obviamente se libera hacia adentro. ¿Y el futuro de la comunidad andina? El futuro se quemó por 2 razones. Primero porque en un momento determinado, primero se va Venezuela. Se va a Venezuela porque Venezuela considera que estos son países muy liberales, nos llaman monroístas, por la doctrina Monroe en América, por los americanos, muy pegados a Estados Unidos, y entonces se va. Y después la aparición de los gobiernos de Evo Morales y de Rafael Correa hace que se dividan en dos. En dos bloques. Los andinos que queríamos, como Colombia y Perú, integrarnos al mundo a través de acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea, y los que no querían. Entonces ahí se quiebra la unidad. Yo creo que ya es irremediable. Yo creo que se puede preservar cosas que tienen, como es una zona de libre comercio entre los 4 países, pero este era un esquema de integración muy ambicioso, supranacional, y que no va más lejos, no va a ir más lejos, de lo que tiene ahora, que es una zona de libre comercio que hay que administrar bien y punto, pero tiene que replantearse, ¿no? como un mecanismo mucho más pequeño, mucho más flexible, menos institucional, tiene un aparato institucional que no corresponde con la realidad de lo que maneja. Acabas de mencionar el tema de comercio exterior. ¿Cuál, ya vamos a adelantarnos en el tiempo, tu etapa como canciller, el rol que tuviste en cerrar el TLC con Estados Unidos? Bien, el TLC con Estados Unidos se negocia y se concluye en el gobierno anterior, el gobierno de Toledo, ¿no? Del presidente Toledo. Lo que ocurre es que ese es un tratado internacional y tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces, entre el lapso entre la firma y la ida al Congreso ocurren unas elecciones de midterm, como llaman los americanos, y la mayoría ya cambia, deja de ser republicana, que favorecía los acuerdos de libre comercio, y se convierte en una mayoría demócrata con enemigos acérrimos. Entonces hubo que hacer toda una nueva estrategia para convencer a los demócratas, que eran reticentes a esto, a trabajar con nosotros el acuerdo y salvar el acuerdo. Y tuvimos que negociar 2 capítulos muy importantes. El capítulo
laboral y el capítulo ambiental, porque exigían los demócratas estándares más altos en esos capítulos. Me tocó a mí acompañar al presidente García, visitar y tocar la puerta de muchos representantes de esos países para obtener su apoyo y logramos hacerlo tan bien que recuerdo que Obama dijo en algún momento: yo siempre he estado en contra de los acuerdos de libre comercio, pero el acuerdo que se ha negociado con el Perú es el tipo de acuerdo que me parece bueno para los Estados Unidos y yo estoy dispuesto a apoyarlo. Y la verdad es que tuvimos, probablemente, yo no sé qué ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero hasta hace muy poco el acuerdo comercial que fue aprobado con más alta votación. Mira. Muy holgada la votación. ¿Y tu experiencia con el Departamento de Estado? Bien. En este proceso. El tema con el Departamento de Estado, en ese momento, yo diría que superada la etapa del acuerdo de libre comercio, la cosa tendió a ser muy fluida y muy fácil. ¿Por qué? A ver, los reclamos que hemos tenido los países latinoamericanos en general entre Estados Unidos era: queremos acceso al mercado americano. Y eso sí, desde siempre, claro. Y ha tenido diversas formas. Hubo una época que había cuotas para el azúcar, cuotas para el algodón. Me acuerdo que la sociedad agraria pues pagaba a un funcionario en Estados Unidos para que hiciera lobby y facilitara eso, cuotas, etc. O sea, siempre ha sido ese problema. Entonces, resuelto ese tema, quedaban algunas cosas muy puntuales. Mira, el tema de la droga. Pero el tema de la droga era muy difícil abordarlo con ellos, porque tenían una posición en la cual se hacía todo muy difícil, que decir: oiga, la droga que llega a Estados Unidos del Perú no es más del 10% de lo que se consume en este país. No es relevante. No era relevante. No es relevante. Y la verdad que aparentemente sí, pues el grueso de nuestra droga se iba a Europa, incluso al Asia, pero no a Estados Unidos. Y todavía, en la época que me tocó ser ministro, el tema migrante no era un tema que causara problemas. Entonces yo diría que, superado el problema del TLC y obtenido ya la aprobación del Congreso, ya las cosas empezaban a ser más fluidas. ¿Tus impresiones de Bush, tus impresiones de Obama en este proceso? Bush era un hombre simple, simpático, ligero. Obama era un líder con un carisma impresionante. Debo decir que los dos, él y las señoras, eran muy simpáticos, con mucho carisma, y él se notaba un líder con mucho empaque, con mucho peso. Pero ya que me hablas, no era presidente cuando yo era ministro, pero sí me acerqué a él para pedirle ayuda con sus gentes del Partido Demócrata en el caso del TLC, y que me deslumbró fue Clinton. Yo nunca he visto un líder más carismático en mi vida que Clinton. ¿Ah, sí? Sí, nunca he visto a alguien más carismático que él. O sea, en todo sentido. En todo sentido. Era un seductor nato. Mira, ¿y nos apoyó? ¿Clinton apoyó? ¿Ayudó con eso? Ayudó, pues, en fin, pues ya estaba fuera de la presidencia, habló un poco con alguien, etcétera. Tenía la esposa de secretaria de Estado, entonces. Claro, eso. Vino acá, entonces sí, hubo algo de ayuda. Vino acá y el presidente García lo recibió. Y en este proceso, ¿cuál fue el rol de digamos, la presidencia en impulsar esto? Esto fue, digamos, en estos procesos, ¿qué tanto influye
digamos, el apoyo político al éxito de estos emprendimientos? En el caso del TLC. De la presidencia peruana. Sí, de la presidencia peruana. Fue fundamental. García se jugó. Él era un convencido de eso. Era un convencido y se jugó, y fue un par de veces allá a visitar no solo al presidente de la República, al presidente de los Estados Unidos, que en ese momento ya era un poco lame duck, ¿no? Claro. Había perdido la mayoría del Congreso, sino fue a tocar las puertas. Y fue una anécdota que me hace mucha gracia, porque uno de los líderes era Charles Rangel, que es el chairman del Ways and Means Committee, que es el más poderoso de la Cámara de Diputados, y que era un hombre difícil, etc. Y cuando fuimos a su despacho a verlo, García nos dijo a los de la delegación: déjeme solo. Cosa que nosotros no entendimos, porque el inglés de García no era muy fluido y el otro señor no hablaba castellano. Y al poco rato salió García, orgulloso, señalando el pin en su corbata que se lo había regalado Rangel. Rangel se había quitado el pin que usaba en su corbata y se lo había regalado a él. Entonces, sí, él se comprometió a fondo con eso. Y claro, esas tareas tan grandes no las puede hacer un ministro si no tiene un presidente que lo está respaldando, ¿no? Y en ese mismo sentido, ¿cómo se origina el tema de La Haya desde, digamos, tu ministerio, desde el gobierno de Alan García? ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Cómo se decide llevar a cabo esto? El tema de La Haya empieza en realidad cuando el año 2004, me parece, el entonces canciller Manuel Rodríguez reta públicamente a Chile a sentarse a negociar los límites marítimos. Y dice, y si en 30 días o 60 días me parece que dijo, no tengo respuesta, los demando ante la Haya. Y los chilenos no esperaron 60 días para decirle que no había nada que negociar, que los límites ya estaban establecidos en los acuerdos del 52, 54, etcétera, 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 etcétera. Y punto. Yo sé, porque me lo han contado ministros, entre ellos el mismo Kuczynski, que era presidente del Consejo de Ministros, que llevó el tema al Consejo de Ministros, Manuel Rodríguez, y le dijeron que no estaba, el Perú no estaba para meterse en juicio contra Chile ni nada, y ahí murió la cosa. Cuando yo acompaño a García, presidente electo, a Chile, todo el mundo estaba con el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar con el tema de la demanda? Y entonces García acuña la palabra cuerdas separadas. El tema del dominio marítimo no puede interferir con todos los temas que hacen a la relación bilateral. Y pretendimos manejar. Yo empecé a conversar con Fosley, el canciller Fosley de Chile, y me encontré con una pared que no hay nada que negociar, esto ya está arreglado, esto. Y al mismo tiempo en el Perú, el humanismo, ¿no?, empezaba a jugar con la idea, porque como eran militares y eran nacionalistas y les gustaba, ¿no?, alardear de patriotismo, ya sabemos que el nacionalismo es el último refugio de los canallas, como decía el doctor Johnson, ¿no? Pero en fin, entonces empezaron a cargar las tintas. Quisieron hacer una marcha hasta el punto de la Concordia, que García paró. Y entonces llegó un momento entre Chile que no cedía nada, porque yo queríamos algún tipo de negociación inicialmente, entre Chile, que no estaba dispuesto a ceder nada, estaba cerrado en sus 13, y que acá se empezaba a generar un problema nacional que dificultaba la labor del gobierno puesto. Dijimos, bueno, pues vamos a La Haya, que esto lo resuelve La Haya. Si no lo podemos resolver entre nosotros, que lo resuelva La Haya.
Y entonces ahí nos dedicamos a trabajar y con mucha intensidad. Yo personalmente busqué los abogados y busqué al juez ad hoc. Generamos un equipo de trabajo espléndido acá, con obviamente diplomáticos, pero también historiadores, marinos, etcétera, que trabajaron muy bien. Y esto, perdón, cuando tú dices que se toma esa decisión, eso es una conversación entre el presidente y tú. Sí. Tú vas donde el presidente y le dices, Yo, presidente, la única forma de solucionar... no se puede avanzar más. Y entonces el presidente me dijo, no podemos seguir con este tema. Los temas hay que resolverlos. Los temas que no se resuelven se convierten cada vez en temas más complejos y difíciles de manejar. O sea, era algo que él no había, o sea, estaba en el ambiente, pero él no había... No, él no quería. O sea, el instinto... Era un hombre instintivamente refractario a los juicios. No, que vamos a ir a la Haya. Igual pasó con las piezas de Yale, no, que vamos a meter juicio, etc. Negocia, para eso es diplomático. Pero claro, cuando se da cuenta que esa negociación no conduce, dice, nos vamos a paralizar, el gobierno se va a paralizar. Claro. Con el tema entonces decide que hay que resolverlo y va allá. Hicimos entonces un trabajo realmente tan serio, tan meticuloso, que hay que decir la verdad. A simple vista o a primera vista, nosotros teníamos debilidades y los chilenos solo tenían fortalezas. Es en este ejercicio de trabajo, de investigación, etcétera, que descubrimos fortalezas nuestras que no habíamos visto. Las debilidades eran las que saltaban a la vista, no descubrimos ninguna otra debilidad. Y en cambio descubrimos debilidades en Chile que nadie había visto, ni siquiera ellos. Ni siquiera ellos. Y entonces le dijimos, primero que nadie, porque eso sí, fuimos muy correctos en nuestra relación con Chile, siempre le dijimos a ellos las cosas antes que se publicasen. En un momento, en una reunión en, no sé si en Tarija o en Santa Cruz, pero era Bolivia, no recuerdo si era Santa Cruz o Tarija, el presidente García fue donde la presidenta Bachelet decirle, mira, llegó el momento de decirte que ya no va más. Vamos a ir a La Haya, queremos mantener buena amistad, pero no podemos no resolver este tema. Y me contaste también una vez que tuviste una conversación similar con Foxley sobre esto. Sí. Yo le había advertido a Foxley y Foxley, pero me tomo el tiempo porque nosotros estábamos a la espera, nos tomamos el tiempo antes de hacer la demanda porque estábamos a la espera de que la Corte pudiera hacer pronunciarse sobre dos temas que nos vino muy bien. Unas excepciones preliminares que había planteado Colombia contra Nicaragua, en el sentido de que este tema ya estaba resuelto y la Corte no era competente para verlo, y la Corte dijo que sí, cosa que nos hizo pensar que iba a ocurrir lo mismo con nosotros. Pero después hubo otro fallo que fue más interesante todavía, también en Nicaragua, pero con Honduras, en que decía un tratado de límites es de la mayor importancia y no se puede deducir, ni presumir, ni asumir. Tiene que ser explícito. Y evidentemente no había un acuerdo de límites explícito entre Perú y Chile. A la espera de eso nos demoramos y un buen día, habían pasado ya algunos meses, y Foxley me llama y me dice, oye, ¿y ya no van a presentar? Sí, le dije, vamos a presentar. Entonces ahí se plantea y sí, yo negocio las fechas con Foxley. Pero sí, nosotros quisimos mantener en todo momento una relación buena y cordial, porque los intereses de ambos países eran muy importantes y no queríamos afectarlos. Había muchos peruanos viviendo en Chile, había una cantidad de chilenos que no bajaba de 3 o 4 mil chilenos diarios que pasaban a la frontera, pasaban a Tacna para servicios médicos, servicios odontológicos, turismo, gastronómico, lo que fuese.
Habían inversiones muy importantes de Chile en el Perú, empezaban a crecer las inversiones peruanas en Chile. Había un cúmulo de intereses que nos queríamos preservar y que esto se mantuviese así por horas separadas. Entonces, en general, fue una negociación, un proceso que se manejó, digamos, con mucha coordinación entre las dos cancillerías. Exactamente. Yo me acuerdo que en algún momento, ya, fui atacado por Álvaro Vargas Llosa por algunas declaraciones que hice y tuve que llamarlo a decirle, oye, esto lo coordiné con Chile, no fue un acto ¿no? Un exabrupto antichileno, no, esto lo coordiné porque ellos me pidieron que hiciera una declaración así en ese momento. ¿Y el momento de mayor tensión en el proceso que viviste? No tuvo que ver, hubo dos momentos de tensión, uno privado y otro público. El privado fue cuando presentamos la memoria, había una parte histórica, y en la parte histórica había que decir lo que era verdad, que no habíamos sido vecinos durante la República, sino después de la guerra, que en la guerra ocuparon territorio, que se quedaron con territorio, que no cumplieron los compromisos derivados del Tratado de Ancón, que era la convocatoria a los plebiscitos, etcétera, etcétera, y que se demoró entre el final de la guerra y el Tratado de Ancón y la firma de paz, se pasaron 40 años. Claro. Y eso era importante, no podíamos decirle a la Corte que no había pasado nada, no, habían pasado cosas. Habían pasado cosas. Y en una reunión en Trinidad y Tobago, el canciller de Chile le increpó al presidente García por esos textos odiosos. Y me dio pena porque el presidente García no había querido leer la memoria. Cuando yo le llevé la memoria, me dijo, esto manténlo dentro del marco de Cancillería de Torre Tagle. No, que no se quede acá, que no se politice por ningún motivo el tema del Haya. Entonces García no sabía de qué le estaban hablando, y el otro insistía. Y la señora Bachelet se quedó callada. Llegó un momento dado, le dije, mira, la historia es lo que es, no lo que nos hubiera gustado que fuera. Claro que yo como peruano hubiera decidido que fuera distinta, pero es como es. Y no se puede negar. Pero es odiosa, sí pues. Es odiosa. Y no, eso es interesantísimo. Y en esta... Y la pública... perdón, la pública. La pública fue un espía que aparece cuando estábamos nosotros en una cumbre de APEC en el Asia. Un caso de espionaje que aparece de unos, no sé si eran marinos o aviadores, ¿no? ¿Cómo se resolvió? No se resolvió, se protestó, García fue un poco hiriente, dijo que las costumbres de las republiquetas los hirió mucho a ellos. Eso fue. Al final, la verdad que sí, no, el final del gobierno de Bachelet, no nuestro gobierno, quedó muy sentida la relación. Yo tengo la impresión de que el canciller de Chile hizo todo lo posible por tensar la relación, creo que mirando su política interna en el proceso electoral. Cuando llega Piñera, después se recompone esa relación y terminamos bien. Y en estos 40, lo que acabas de decir es muy interesante porque hablas de estos 40 años entre el final de la guerra y el tratado del 29. Ahí hay obviamente una parte de responsabilidad del propio gobierno peruano. ¿Y a qué se le atribuyes tú en todo este proceso? ¿Qué fue lo que motivó que no se haya querido cerrar esto antes? Actuar con mayor consistencia. ¿Es una de las fallas, crees tú, de la República Peruana en el siglo XX? Yo creo que hemos sido muy justos con los gobiernos respecto a Chile.
Primero, es un país que queda destrozado después de la guerra, sin ejército, Sí, sin sí, instituciones, sin marine, sin nada. sin nada. Y es un país entonces cuya diplomacia, obviamente respaldada por el gobierno central, se dedica a cerrar acuerdos de límites. Todos nuestros acuerdos de límites son posteriores a la guerra del Pacífico. Claro. Todos son posteriores. Y hace una campaña permanente para lograr convencer a Chile de cumplir con los compromisos y terminar eso, sin éxito. Pero yo sí creo que se hizo lo que se podía hacer, que era al menos cerrar todas las fronteras y tener todo el panorama limítrofe calmado y poderse concentrar en resolver el tema de la recuperación de Tacna y Arica. O sea, tú dirías, bajo esa perspectiva, que la diplomacia peruana, en el fondo, se forma después de la guerra con Chile, como la entendemos hoy. Sí. Sí, podría decirse, ¿no? Digamos que la diplomacia peruana, la idea de que había que ser profesionales, hay un primer decreto de Castilla y Paz Soldán, ¿no? Su canciller Paz Soldán, planteando los primeros requisitos para ser diplomático. Pero yo creo que el gran momento de la diplomacia peruana va después de la guerra con Chile, concentrándose en cómo recuperar Tacna y Arica y cómo liquidar el tema pendiente de la definición del perímetro territorial, que no lo tenemos definido, ¿no? y además yo creo que fue un proceso interesante porque genera, por primera vez en mucho tiempo en el Perú, una verdadera unidad nacional. O sea, es un proceso que une a digamos, distintas bancadas políticas, con este comienzo un poco, digamos, complicado, pero yo creo que eventualmente el tema va encauzando y nos unimos los peruanos detrás de eso, o sea, a tal punto que los opositores iniciales son los que terminan cerrando el, digamos, proceso y manteniendo las líneas que se habían trazado. ¿Se puede decir eso? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que subrayar además la presencia de figuras que se hacen diplomáticas, pero que vienen de otros lados. Eso es bien importante, ¿no? O sea, Belaúnde, que viene de la universidad, Porras, que también viene de la universidad, Ulloa, que viene. Empiezan a surgir estas figuras intelectuales muy potentes que se hacen cargo de la defensa de los intereses del Perú. Yo tengo para mí lo siguiente, por mi propia experiencia. Si el pueblo peruano distingue que quienes están manejando los temas diplomáticos, por ejemplo, como este caso límites, después ocurrió con Venezuela, lo están haciendo desde una perspectiva profesional y no política, que están haciendo las cosas con criterios técnicos y no para ver quién los aplaude, se ponen detrás de ellos. La gente como que distingue quién quiere usar algo y quién está trabajando por el tema más allá de el aplauso. ¿Quiénes fueron, digamos, parafraseando la novela de Vargas Llosa, los héroes discretos de este proceso, en tu caso? Bueno, yo creo que los héroes discretos fueron Maurtua, Víctor Manuel Maurtua, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras, Alberto Ulloa Sotomayor, no sé si me escapa por ahí, no sé, Solón Polo quizás. Sin ellos no tendríamos, digamos, el servicio diplomático como se entiende. Como se entiende hoy, me refiero. Sí. Porque ellos formaron gente a su vez.
Ellos formaron gente. O sea, que se pueden establecer, digamos, Sí, hay unos genealogías de... O sea, García Bedoya era hombre de porras, como lo era Juan José Calle. Y en el caso de La Haya, ¿quiénes fueron los héroes discretos? Son muchos. Son muchos, mucha gente participó ahí. Sí. Eso fue probablemente uno de los ejercicios más completos de trabajo en equipo. Y en un momento, a revés de este proceso que hemos, igual que el proceso que hemos consultado, también se da una unidad nacional en torno a lo de La Haya, que inicialmente había empezado con... Sí. O sea, al punto que el formalismo es el que termina por terminar el, digamos, proceso sin alterar, me imagino, las líneas que se habían trazado, ¿no? Una vez iniciado el proceso, básicamente se crea un consenso nacional en torno al equipo que maneja la Haya. Sí. ¿Tú conversaste con Humala sobre esto? Yo conversé con Humala, sí, un par de veces. Al principio, para decirle que íbamos a la Haya, y después para explicarle el acuerdo que había firmado con el Ecuador de límites marítimos y la implicancia que tenía eso para el caso de la Haya, ¿no? Y en la transición, cuando ellos ya son, cuando él es presidente electo, o sea, ¿cómo fue el traspaso? Bien, porque mi sucesor fue Rafael Cayolo, que es un hombre sensato, inteligente. Claro, claro. Y amigo tuyo. Y amigo mío, sí. Y Humala también. Al principio Humala tuvo unas declaraciones un poco infelices, que había que evaluar, que esto, que el otro, pero al final se dio cuenta que lo más sensato era mantener el equipo. Era mantener. Sí. José, tú quizás no mucha gente lo sabe, pero tú eres un gran lector de Proust. ¿Qué cosa ha significado Proust para ti? Ay, qué difícil pregunta, ¿no? En busca del tiempo perdido es la novela del tiempo. Entonces, si uno ve eso así como es la novela del tiempo, entonces descubre ciertas cosas interesantes. La primera de ellas es la memoria, el significado de la memoria y la selectividad de la memoria. La segunda de ellos es la cantidad de personajes que trabajados de forma tan elaborada tienen vida en sí mismos. No sé si me explico. Uno no se imagina que Proust está hablando a través de la marquesa de Guermantes. Claro, Entonces, claro. Es la princesa la que está hablando. Ya está, punto. Entonces, son personajes muy, muy, muy trabajados, cada uno con su propia vida. Con su propia alma. Y después, y quizás lo más importante, y en donde todos nos equivocamos siempre, es que no hay tiempo recuperado. El tiempo no se recupera. Lo que permite el tiempo es revelar la verdad. ¿No? Entonces, por eso es que él no le puso al último libro el tiempo recuperado. Eso se lo pusieron los editores porque él ya había muerto. Originalmente iba a ser Baile de Máscaras y tiene ese doble juego. Detrás de la máscara están las caras, detrás del tiempo está la verdad. ¿No? Miras con el tiempo lo que ocurrió y entiendes tantas cosas. Y otra cosa que creo que ha sido algo que, digamos, que te ha caracterizado es esta capacidad para haber conservado amigos. O sea, tú has sido una persona que has cultivado amistades. Y esto es a veces algo difícil cuando uno hace, digamos, política. ¿Qué cosas ha significado la amistad para ti y cómo has logrado conservar estas amistades aún en los momentos en donde has hecho política o has tenido posiciones políticas? A ver, yo fui educado en un hogar muy tolerante y mis padres eran muy religiosos y mi hermano Domingo y yo no lo éramos.
hermano Víctor quizás poco más que nosotros, pero no mucho. Siendo tan evidente que ellos eran muy religiosos, mi padre era de misa y comunión diaria, claro, ¿no? Y que nosotros nunca se hablaron de ese tema, no se discutía, se respetaba, digamos, ese espacio, ese espacio de la intimidad de la iglesia. Y yo siempre pensé que el día que las amistades pudieran estar supeditadas a lo que pensáramos en política, entonces era tristísimo. Entonces traté de que mis amistades estuvieran al margen de la discusión política. Y cuando yo sabía que mis amigos no pensaban como yo, pues habían otras cosas. Finalmente la vida no es la política. Felizmente hay arte, hay literatura, hay cine, hay paisajes, hay viajes, etc. Demasiadas cosas como para entusiasmar y apasionar antes que la política, ¿no? Ese ha sido, Sí, ese ha sido el secreto. Y para concluir, los peruanos imprescindibles del siglo XX han sido... Para José Antonio García Belaúnde. Uy, esa sí es una pregunta muy difícil. A ver, somos imprescindibles. Si llamamos imprescindibles a que no podríamos entender el Perú sin la presencia de ellos, no son muchos. Yo diría que es, y voy a dar nombres que no me son simpáticos para nada. El primero sería Leía en orden cronológico. El segundo sería Alatorre, también en orden cronológico. El tercero sería Belaúnde, en orden cronológico. El cuarto sería Velasco. El quinto sería García. Y el sexto Fujimori. Diría que estamos hablando del Perú político. Como lo conocemos. El Perú político. Obviamente hay un cultural que es el Perú no se puede entender desde el punto de vista del pensamiento sin Belaúnde, Víctor Andrés y sin José Carlos Mariátegui. No se puede entender. El Perú no se puede entender sin todas las figuras del indigenismo, ya sea el arte, con Sabogal, Minatea y otros, ya sea en la literatura, José María Arguedas, o esto, ya sea en la historia. Sí, hay muchas figuras, y la literatura, pues yo creo que no se puede entender en Perú. En Vargas Llosa, en la novela, sin Julio Ramón en el cuento. Poesía, pues, es un país de poetas, es un país de narradores. La narración en el Perú ha llegado mucho de la poesía. Entonces, Perú ha tenido pues a Eguren en el siglo XX, a Vallejo, pues ha tenido pues a Martín Maraña, a Emilio Westphalen y a César Moro, y van, y siguen. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Pero volviendo a los políticos, Leguía moderniza el Perú, lo lleva al siglo XX, ahí Alatorre trae a las masas. Belaúnde rescata la alternativa democrática, o sea, otro partido. Antes Alatorre se enfrentaba al ejército, ahora se enfrenta a otro partido popular, claro. ¿no? Velasco significa un cambio. García es la oportunidad del viejo partido popular y populista. Fujimori es el fin del ciclo económico que significó este proceso, el pensamiento cepaliano, claro. Y todo lo demás, ese es el fin. Sí. Y el comienzo de otra cosa, digamos, ¿no? El comienzo...
economía más liberal y más abierta y más competitiva, sí. Eso en política, pero hay muchos países. Hay un librito muy bonito que debería rescatarse y volverse a publicar, que son las conversaciones de Macera con Basadre. Que es extraordinario. Es extraordinario. Extraordinario. Eso sí. Y en un momento dado Macera le dice a Basadre, pero ¿y este país tan desarticulado, tan triste, con tantas cosas? Y sí, dijo, pero este país ahora está de moda echar, ¿no?, sombra sobre todo la historia del Perú, pero no, es una historia de un país con sus momentos de luces y de gloria también, y con sus figuras y sus reservas morales. Y yo creo que sí, hay un siglo XX muy complicado, muy difícil, muy, ¿no?, pero con muchas figuras que merecen ser. ¿Tú eres optimista sobre el Perú del siglo XXI? Lo era hasta hace poco. Y no es un problema el Perú. No es un problema el Perú. Yo creo que hay una crisis muy severa de un modelo de desarrollo, de un modelo de capitalismo, digamos, que se expresa en muchas formas: los chalecos amarillos en Francia, los jóvenes la figura absurda de Trump en los Estados Unidos. O sea, nunca hemos visto un presidente de Estados Unidos tan obviamente primitivo, porque Reagan era un hombre pues primitivo, pero era parte del establishment, no era un subversivo, digamos. Y yo creo que en ese mundo que ha entrado la globalización y que se arrepiente, pero que no sabe salir de ella ni sabe crear un modelo, está pasando factura a todos, incluso a nosotros. ¿Sí? Nosotros estábamos bastante bien encaminados y ahora yo no sé por dónde vamos a ir. No está claro por dónde vamos a ir, pero es que no está claro en ningún sitio por dónde se va a ir, ¿no? Somos víctimas una vez más de lo que ocurre en el mundo. Y este es el escenario que tú, cuando entraste a la academia, cuando ingresaste al servicio diplomático, ¿qué escenario no te imaginaste que iba a haber en el Perú? O sea, el Perú de José Antonio García Belaúnde, cuando era un joven diplomático haciendo sus pininos, que obviamente tenías inquietudes sobre este país y obviamente alguna perspectiva en lo que iba a terminar el país. ¿Hay algo que no te imaginaste que ocurrió, que terminó ocurriendo? O sea, que no era posible pensar en los años 70, que ocurrió, que terminó ocurriendo. Fujimori. Yo diría que Fujimori es uno de los fenómenos más extraños en el Perú, porque es por primera vez que tenemos una experiencia bonaparte. Lo que José Santos Chocano reclamaba, ¿no? Que decía que el problema del Perú es que no había tenido un gran tirano, ¿no? Exacto. Es decir, aquel que habemos tenido tiranos y nos han sobrado, ¿no? Pero es el primer tirano que decide gobernar a partir de una relación directa con el pueblo por encima de las instituciones. Normalmente los tiranos se cargan las instituciones o las dejan ahí supeditadas a sí mismos, ¿no? Pero se manejan a partir de la fuerza. Claro. Este es el primero, claro, tenía el apoyo de los militares, no podía no tenerlo, pero en realidad su proyecto es muy bonapartista. Yo me entiendo con la masa se entiende conmigo, acá hay una simbiosis y así se gobierna el país. Yo represento a la masa. Y es una cosa que Napoleón III, bueno, el gran Napoleón, pero el pequeño también, y bueno, el fascismo, sí. Eso no había habido en el Perú. Ya, ahora sí voy a terminar con una última pregunta personal. La relación con tus hermanos, que es tan importante. ¿Qué han sido tus hermanos en estos años? ¿Qué han significado para ti? Bueno, hay que empezar por lo básico. Lo básico es que hay mucho afecto
hubo mucho, yo me imagino que hay mucho afecto porque hubo mucho amor en casa, ¿no? Dentro de la cosa muy austera que en las expresiones de afecto que tenían mis padres, pero había mucha dedicación de ellos y por consiguiente mucho amor. Yo creo que de alguna manera yo he visto en ellos cosas que hubiera querido y que como hubiera querido las aprecio mucho. Y trato de, si se quiere, hurtarlas un poco, tanto en Domingo como en Víctor Andrés. Y me imagino que ellos habrán hecho lo mismo, ¿no? Alguna vez me preguntaron, porque me hicieron una cosa, una revista, una de esas entrevistas en paralelo con mi hermano Víctor Andrés, ¿qué envidia de su hermano? Y yo le dije, bueno, muchas cosas. Su inventiva, su capacidad ya ni me acuerdo qué dije, pero su capacidad de trabajo, sus lealtades partidarias, y qué envidia, ¿qué admira? Primero, entonces dije, admiro pues eso, su capacidad de trabajo, su inventiva, sus realizaciones, etcétera. ¿Y qué le envidia? Le envidio justamente eso. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que admiraba, le envidiaba. Entonces, yo creo que sí, que yo he visto en ellos cosas que yo no tenía, que me gustaba y que apreciaba mucho, y espero que ellos hayan visto en mí eso también, cosas que ellos no tenían y que yo tenía y que apreciaba, ¿sí? Sí, es una relación muy fluida por eso. Y valores, algunos muy firmes y muy compartidos. Ya la gente se olvida, pero en la época de Fujimori, los que creíamos en la democracia éramos pocos y mal vistos, imaginados. Y nosotros, los hermanos, sentíamos que éramos parte de ese grupito que no era fujimorista y que éramos mirados desdeñosamente, condescendientemente en algunos casos. Sí. Habían valores, compartimos valores. Sí, Oye, muchas gracias. Ya, Muchas gracias.